Muy buenos días, queridos estudiantes del Peruano Español. Vamos a continuar con el siguiente tema del curso de Química, Historia de la tabla periódica. Recuerden que en la clase anterior hicimos sobre la configuración electrónica y ahora, sabiendo configuración electrónica, vamos a continuar con Historia de la tabla periódica. ¿Ya? Muy bien, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica contiene los elementos químicos que están ordenados de acuerdo a su número atómico. La tabla periódica nos permite obtener información importante de cada uno de los elementos químicos, ya sea sus propiedades o estructura interna. A principios del siglo XIX, solo se conocían 33 elementos químicos. A medida que se iban descubriendo nuevos elementos, los científicos se preocuparon en ordenarlos y clasificarlos de acuerdo a diversos criterios. Muchas clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que hoy actualmente utilizamos. Ya se ha tenido que pasar por muchos procesos para que tengamos una tabla periódica actual. Un poco de historia. La tabla periódica tuvo sus antecedentes históricos. Ya, por ejemplo, Jacob Berzelius en el año de 1813 es un químico sueco que introdujo los actuales símbolos químicos y es por eso que es considerado el padre de los símbolos químicos. Además, Jacob Berzelius clasificó a los elementos químicos en electropositivos y electronegativos. ¿Cómo los hizo? A los metales les puso elementos electropositivos y a los elementos no metálicos elementos electronegativos. Entonces Jacob Berzelius es considerado el padre de los símbolos químicos. ¿Ya? Dobereiner, Johann Dobereiner, fue un químico alemán que clasificó a los elementos químicos tomando en cuenta a su masa atómica. Johann Dobereiner hizo las triadas. Ya. Dobereiner ordenó los elementos químicos en grupos de 3 en 3, llamándolos triadas. Por ejemplo, puso sus masas atómicas de los elementos. Por ejemplo, el litio tiene una masa atómica de 7 y el potasio tiene una masa atómica de 39. Sumando ambos elementos, sus masas atómicas, lo dividió entre 2 para tener el tercer elemento que es de masa atómica 23. Y así, por medio de las triadas, clasificó a los elementos químicos tomando en cuenta su masa atómica. ¿Quién hizo las triadas? Johann Dobereiner. ¿Ya? Seguimos. John Newlands. John Newlands fue un químico inglés que ordenó a los elementos químicos en grupos de 7 en 7, llamándolos octavas. Para ello, John Newlands tomó en cuenta las masas atómicas también, donde el octavo elemento y el primero tenían propiedades semejantes. Por ejemplo, puse el primer elemento, no puse de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el octavo tenía relación con el primer elemento. Entonces, el primero y el último tenían propiedades semejantes. Es por eso que agrupó en grupos de 8. Entonces, a John Newland se le conoce como las octavas. Dmitri Mendeleev fue el padre de la tabla periódica. Ya. Dmitri Mendeleev es un químico ruso considerado el padre de la tabla periódica. Clasificó a los elementos, 63 elementos, según sus masas atómicas y los ordenó en series, quiere decir en filas, y en grupos, que lo puso en
columnas. Esta clasificación es conocida como la tabla periódica corta, porque tenía 8 grupos y 12 filas. ¿Por qué? Dejó varios casilleros vacíos donde él dijo que más adelante se descubrirían más elementos. ¿Ya? Y sus propiedades físicas y químicas estaban por descubrirse, como por ejemplo el escandio, el ecaboro, el galio, el ecaluminio, el germanio y el silicio. ¿Ya? Henry Moseley. Moseley hizo la ley periódica. Moseley fue un químico inglés que luego de realizar experimentos con rayos X, estableció que los números atómicos, o sea, Z, son la base para las relaciones periódicas de los elementos. Estableció la ley periódica moderna. ¿Qué quiere decir eso? Moseley puso a los elementos químicos de acuerdo a su número atómico. ¿Ya? Las propiedades de los elementos eran en función periódica a sus números atómicos, ¿no? Depende del número atómico, Moseley ordenó a los elementos químicos. Por eso se le dice ley periódica, ya que hizo experimentos con los rayos X. Alfred Werner. Alfred Werner diseñó la tabla periódica actual. Es un químico suizo que tomó como base la ley periódica de Moseley. Moseley ordenó los elementos de acuerdo a sus números atómicos. Y de acuerdo a eso, Alfred Werner diseñó la tabla periódica actual y la distribución electrónica de los elementos, ¿no? Entonces, con la ayuda de la distribución electrónica y la ley periódica de Moseley, Alfred Werner diseñó la tabla periódica actual que hoy conocemos. Es la tabla de Mendeleev. ¿Ya? Eso es en cuanto a los antecedentes históricos de la tabla periódica. ¿Ya? Entonces, recordando, Dobereiner, las tríadas, Newlands, las octavas, Mendeleev es el padre de la tabla periódica, Moseley, la ley periódica, y Werner es el quien diseña la tabla periódica actual. ¿Ya? Entonces ahora vamos a resolver nuestra ficha de aplicación.